Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cuáles son los procesos para realizar un ensayo. Vamos a comenzar con los procesos sociocognitivos. Estos son lo que necesitamos hacer previamente para que puedas escribir tu ensayo. Si bien en este primer parcial no vas a hacer la redacción final de tu ensayo, sí vamos a empezar a generar ideas y a ver todo el proceso para que en el tercer parcial logremos hacer un proyecto así bien padriuris, como dice la chaviza. Y bueno, ¿cómo comienza esto? Con un proceso de problematización. ¿A qué se refiere eso de proceso de problematización? Ahí se me traba la lengua. ¿A qué se refiere eso de proceso de problematización? Bueno, problematizar significa identificar, analizar y presentar una situación, un tema, un concepto como un problema. El objetivo es que profundicemos en la comprensión y en el análisis crítico. De ahí viene toda la elaboración del ensayo. Es importante que tú como autor definas con claridad de qué vas a hablar y cuál es tu postura frente a ese tema. Tú sabes que los temas que vamos a elegir nosotros para hacer un ensayo, nuestro ensayo va a ser de tipo literario, no te lo voy a dejar así abierto para que lo hagas de cualquier tema o problema, sino que lo vamos a hacer de tipo literario y vamos a basarnos en un cuento de la revolución, de la literatura de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, de ahí nosotros ya tenemos de alguna manera un tema que nosotros vamos a elegir y a trabajar, pero mira, viene un poquito más desmenuzado. Una vez que nosotros tengamos un tema, tenemos que identificar el ámbito al que pertenece la problemática, si es social, histórico, político, filosófico. En nuestro caso, pues es literario. Y esto va a determinar, como dice aquí, la información que vamos nosotros a consultar. Pero pudieras hacer un ensayo en la vida real, te van a pedir muchos ensayos, a lo mejor por ahí en la universidad o en otros lados, muchas investigaciones, y entonces tú podrías hablar, por ejemplo, de la pobreza, de la relación hombre con el medio ambiente, del consumismo. En este caso, y bueno, en este caso sería de otro tipo de problemáticas. Nosotros nos vamos con un ensayo literario. Pero el ensayo literario, hablar de la literatura de la Revolución Mexicana y de un cuento específicamente, aún así hay muchos temas que pudiéramos nosotros tratar. Imagínate que nosotros tenemos, la idea central es la literatura de la Revolución a través de la mirada de un cuento, pero a lo mejor pudiéramos hablar específicamente del papel de la mujer dentro de los cuentos de la literatura de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el papel? Si Adelita se fuera con otro, ¿cuál es el papel de la mujer en la Revolución Mexicana? Acabo de terminar de leer un cuento que se llama Las manos de mi madre, y en ese cuento se ve muy claramente cuál es la función de la mujer cuando el hombre se va, es jalado a las filas revolucionarias, o es jalado o en el caso de este hombre, porque estaba convencido de los fines de la revolución, se va y la mujer se queda en casa con 5 hijos. ¿Cuál es el papel de la mujer? Nosotros de repente pudiéramos creer que el feminismo es un término muy actual, pero no, de repente podemos encontrar tremendas mujeres dentro de la literatura de la revolución con muchas ideas revolucionarias y feministas, que fueron las que empezaron a causar todo este cambio en el paradigma en cómo se vislumbra la mujer dentro de la literatura mexicana. Bueno, además de delimitar el tema, nosotros también tenemos que tener un objetivo. El objetivo es la intención que vas a mostrar al redactar tu ensayo, es decir, ¿qué es lo que tú pretendes lograr con tus argumentos? Este objetivo puede ser concientizar, proponer soluciones, presentar alternativas, dar tus argumentos, obviamente, pero a lo mejor también dar tu punto de vista, querer influir en el otro y a lo mejor ahí mostrar, ¿no? Y yo me gustaría mucho escribir, por ejemplo, un ensayo sobre la mujer, como te decía, en la revolución, y de alguna manera demostrar cómo la mujer fue soporte en este tipo de cambios o de guerras y de literatura. ¿Ok? Bueno, ya lo hablaremos más en clase. Bueno, el primer proceso es de problematización. ¿Ya quedó claro? ¿Seguro? ¿Ya sabes qué es el proceso de problematización? Bueno, vamos con el segundo punto. Este proceso es de exploración o búsqueda de información e interpretación. ¿A qué crees que se refiera? ¿Exploración o búsqueda de información? Sí, claro, vamos a buscar información. Una vez que ya tenemos el tema, vamos a tener que buscar información e interpretar la información de esta investigación documental que nosotros vayamos realizando. Mira, no es lo que se te ocurra. Yo quiero hablar del papel de la mujer, imagínate, pero tendría que buscar historias, tendría que buscar escritos, tendría que
buscar y encontrar fuentes que corroboren o que desmientan lo que yo estoy argumentando. ¿Ok? Aquí recolectar información, al recolectar es muy importante que elabores una guía que contemple los aspectos que van a tratar el ensayo para que no te desvíes. Algunas preguntas cuando nosotros comenzamos a buscar información es preguntarnos qué es, cuál es la definición. Por ejemplo, tendrías que saber primeramente qué es la literatura de la Revolución Mexicana, en qué periodo se abarca, si escoges un cuento o una novela, por ejemplo, los de abajo de Mariano Anzuela, saber quién es el autor, allá lo dije, saber del autor, saber en qué momento se escribió, qué movía al autor, saber sobre los personajes y por ahí muchísimas preguntas que te vayan dando todo el conocimiento. Es decir, para que tú puedas dar una opinión, y eso ya lo hemos hablado en clase, tienes que ser un experto, ¿ok? El mundo está lleno de opinólogos, pero no necesariamente tienen razones argumentadas para sostener lo que están proponiendo. Y lo que se trata en un ensayo es precisamente que tus argumentos sean válidos, y para que sean válidos pues tienes que tener detrás de ti toda esta información objetiva, verificada, contundente para probar tus argumentos. Y bueno, aquí respecto a esto es importante que la bibliografía o las fuentes, aquí dice bibliografía porque pues se consideraba antes que solamente eran libros, ¿no? Pero actualmente las referencias que tú o los lugares de búsqueda tienen que ser confiables y verificar que los datos son objetivos y auténticos. Ya no te puedes dejar guiar, ¿no? De que te mandan un mensaje en WhatsApp y reenvía esto y a los 5 minutos te va a llegar un oportunidad en Play, van a 2,000 pesos. Y tu abuelita lo reenvía antes de 5 minutos y dices que mira, salió esto. Pues abuelita, es un fake. Bueno, no puedes caer así, igual que tu abuelita. Tienes que tener lugares confiables, objetivos, ¿ok? No podemos dar por cierta cualquier información proveniente de cualquier página de internet. En realidad tienes que buscar, ¿ok? Basarse en fuentes de información confiables, es lo que estábamos leyendo. Es necesario realizar una recopilación de datos para que hagas un análisis. Aquí tienes que saber cómo analizar la información, pero también tienes que poder comparar. Aquí me dice una cosa, aquí me dice otra, y nosotros estamos buscando esa relación con diferentes autores, ese sustento, o a lo mejor por allá vas a encontrar algunos autores en tu búsqueda que digan, no, lo que pensaba este autor es completamente distinto, pues también es válido. Las fuentes son confiables, obviamente, ¿verdad? Como te dije arriba. Y bueno, la investigación documental, conforme tú ya la vayas realizando, yo te sugiero, y tal y como dice el libro, que vayas tú recopilando la información, vayas haciendo ciertas fichas, vayas teniendo ciertos apuntes. A mí me gusta mucho, una vez que yo voy consultando una fuente, saco de una vez la referencia para que cuando yo lo cite ya tenga de dónde lo saqué y no se me pierda la información. Para esto, bueno, ya tenemos dos procesos para hacer un ensayo: el proceso de problematización y el proceso de búsqueda de exploración. Pero el gato dice, espérate, perro, ¿dónde vas? Y vamos a ver qué nos dice el gato, qué es lo que te decía con la búsqueda de información. En el libro, este material lo tienes en tu libro. Recuerda que estos videos yo los saco la información del libro y te la estoy presentando para que cuando lleguemos a clase, pues hablemos sobre eso. El mapa semántico mental es una herramienta que nos va a servir para organizar la información de forma gráfica, es decir, nos permite visualizar nuestras ideas a partir de esquemas, es decir, sacar el concepto principal y sacando todo lo relacionado con el tema. Nos ayuda a hacer mapas semánticos o mentales a la hora de tener tanta información. De esto vamos a hablar en clase, de cómo ir usando palabras, y generando información, ir desde el centro, priorizando ideas. Es decir, la idea principal sería la literatura de la Revolución, y después sería a través de los ojos, por ejemplo, de Mariano Anzuela, o a través de los ojos de Nelly Campoelo. Y por ahí vamos ya determinando, y a través del cuento Cuatro soldados y una reina, o el cuento que tú elijas, que ya vamos a platicar en el salón de clase. ¿Ok? Pero un mapa semántico mental siempre nos va a ayudar mucho para ir organizando nuestras ideas. Este es el proceso, estos son los dos procesos iniciales para que comiences a redactar tu ensayo. Espero que te haya gustado.